Y mire, anoche Milenio dio a conocer que a finales del año pasado la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, convocó a una cena atípica en la que juntó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, y a la que invitó también al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill. ¿Quiere saber quiénes participaron y qué intereses podrían estar detrás de estos personajes y de esta misteriosa cena? Acompáñeme a ver esta nota. De acuerdo con lo que reporta Salvador Frausto en Milenio, en diciembre de 2023, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, convocó a magistrados electorales a una cena en casa del ministro Alcántara Carrancá, con la supuesta intención de limar asperezas después de que se rompiera el acuerdo para que Reyes Rodríguez Mondragón se quedara en el Tribunal Electoral hasta después de la elección. No conforme con el motivo de la reunión, la ruptura de un acuerdo para controlar al Tribunal Electoral, la ministra Norma Piña invitó sin avisar a los magistrados, al presidente nacional del PRI, Alito Moreno, y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, quien finalmente no llegó. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. En ese contexto es pertinente revisar los perfiles de los principales actores de esta cena secreta. A lo largo de su carrera profesional, la ministra Norma Piña ha tenido distintos puestos en el Poder Judicial, desde secretaria de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrada de circuito y finalmente ministra de la Suprema Corte. Su carrera ha estado estrechamente vinculada al priismo. Norma Piña llegó a la Corte en 2015 a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que, según datos del propio Poder Judicial, ocupaba el último lugar de desempeño entre todas las magistradas de circuito. Detrás de su trayectoria suenan los nombres de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, a quien la ministra llamó primo, y Humberto Castillejo Cervantes, ex consejero jurídico, los tres colaboradores cercanos de Enrique Peña Nieto en la presidencia de 2012 a 2018. La cercanía de Norma Piña con el priismo se ha hecho presente también en quienes forman parte de su equipo en la presidencia de la Corte. Su secretaria ejecutiva de Administración de Consejo de la Judicatura Federal es Fernanda Casanueva Diego, oficial mayor de Hacienda y Relaciones Exteriores con Luis Videgaray Caso. Otra colaboradora de Norma Piña vinculada al priismo es Natalia Reyes Heroles Scherer, secretaria general de la Presidencia de la Corte y sobrina de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía de Ernesto Zedillo. El ascenso en el sector público del hoy magistrado Reyes Rodríguez Mondragón está ligado al Partido Acción Nacional, particularmente al expresidente Felipe Calderón y Roberto Gil Suart, quien hoy forma parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. En 2010 trabajó como director general adjunto de la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOV. Después logró ser coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de Felipe Calderón hasta el final de su sexenio. En 2012, Roberto Gil Suart llegó por la vía plurinominal al Senado de la República. Ahí obtuvo la presidencia de la Comisión de Justicia, donde nombró como secretario técnico a Reyes Rodríguez Mondragón, cargo que ocupó hasta el 2013 cuando el ministro Gil Suart lo impulsó para que fuera magistrado en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. El apoyo del calderonismo a Reyes Rodríguez Mondragón rindió frutos cuando en 2018 defendió el registro del partido de Calderón y Margarita Zavala, México Libre. Alito Moreno es actualmente presidente nacional del PRI y en los últimos 3 años ha atravesado desde audioescándalos en los que trafica influencias, amenaza a periodistas y compra encuestas, hasta señalamientos por enriquecimiento ilícito. Además, ha sido fuertemente criticado dentro del PRI por haber ampliado su mandato, haber aceptado que el PAN impusiera candidatos en la coalición de la que hoy forma parte y por su manejo al frente del partido. Informe Capital. Bueno, pues ahí tiene una breve descripción de las carreras de estos personajes que participaron en esta cena convocada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Para hablar sobre esta cena y sobre qué podría significar, le doy la bienvenida a Rafael Barajas El Fisgón. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy agradecido por el espacio, Braulio, y muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros agradecidos por tu tiempo. Cuéntanos, ¿qué te dice esta reunión atípica? Porque también sucede, lo veíamos ahorita en la nota, un día después de que no se pudiera concretar el plan de que Reyes Rodríguez Mondragón se quedara en el Tribunal Electoral hasta después de la elección. Bueno, básicamente te habla de la voluntad de una de las cabezas de uno de los órganos de poder más importantes del país, de uno de los 3 poderes formales del Poder Judicial, de intervenir en la elección del 2024. Y yo quiero agregar un par de cositas que me resultan preocupantes. Primero, es perfectamente posible que no hayan sido avisados de la presencia de Alito Moreno los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es indudable que el dueño de la casa, el ministro Alcántara Carrancá, sí estuviera al tanto de que iba a venir Alito Moreno y Santiago Krill, de que estaban invitados. Alcántara Carrancá, no se nos olvide, fue nombrado por López Obrador creo que es en el 2018, ¿no? 2018-2019, y él, entre otras cosas, participa en la Marcha Rosa de octubre del 2023. Es decir, es un ministro que tiene abiertamente una postura política a favor de uno de los partidos o de las agrupaciones en litigio en este 2024. Y él es un férreo defensor de lo que es el Poder Judicial, incluso ha llegado a decir que lo que está ocurriendo de poner en cuestión el Poder Judicial tiene sus antecedentes en la Alemania nazi, todo ese tipo de cosas que realmente son absurdas. Entonces, a lo que suena esto es realmente a una intervención indebida de la presidencia de la cúpula de la Suprema Corte en un proceso electoral. Y te voy a decir algo, esto ya es lawfare, esto es guerra judicial. Esto claramente encaja perfectamente dentro de lo que es la utilización del aparato jurídico con fines políticos directamente. El término, yo simplemente quiero decir esto, Washington desde hace años ya no da golpes de Estado. Lo que hace es que utiliza golpes blandos que mezclan campañas mediáticas de odio, campañas de descrédito, presiones diplomáticas y económicas y guerra jurídica o lawfare. El término lawfare fue acuñado en el 2001 por un general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, creo que era capitán en aquel momento, que se llama Charles Dunlap Jr., y se puede definir como la estrategia de utilizar o no usar el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico. En el sentido estricto de la palabra, el lawfare es la utilización de órganos de justicia como una maquinaria de guerra con la finalidad generalmente de descarrilar, inhabilitar o desacreditar a un oponente político, pero también es utilizado para echar abajo proyectos específicos, iniciativas de ley, planes económicos, para intervenir en elecciones, etc. Y lo que implica es el manejo abusivo e ilegal de las instancias judiciales nacionales o internacionales contra un actor específico, contra un movimiento, contra una propuesta política. El lawfare lo que hace es que utilice el aparato judicial como si fuera una maquinaria de guerra, y lo hace básicamente, generalmente lo hace para anular a una figura pública. Y yo quiero decirte que aquí en México tenemos un antecedente de esto. En 2004 y 2005, el juicio de desafuero que se abrió contra López Obrador encaja perfectamente dentro de la definición de lo que es el lawfare. Y hay que decirlo con toda claridad, en todos los gobiernos, en toda la oleada progresista, en toda la oleada de gobiernos progresistas de América Latina, ¿sí?, se ha utilizado el lawfare para echar abajo gobiernos. En el 2009 en Honduras, Manuel Zelaya fue destituido mediante un golpe judicial y militar. En Brasil, el caso Lava-Jato fue utilizado para defenestrar a Dilma Rousseff y después para encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva en 2018.
En 2017, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de terrorismo de Estado y tal, y es un caso de lawfare que lo que buscaba era un golpe de Estado. En Argentina, entre 2015 y 2022, la derecha le abrió 13 casos a Cristina Kirchner, 13 causas, y le descarriló su candidatura presidencial. Y entre otras cosas, metieron a la cárcel en ese periodo al vicepresidente de Cristina Kirchner, que era Amado Boudou. Y también fueron víctimas del lawfare Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú. La lista es muy larga. Si hacen lawfare, se han hecho lawfare contra todos los gobiernos progresistas de América Latina, ¿qué nos hace pensar que no lo van a hacer acá? Y esto que estamos viendo, esta cena, sin lugar a dudas, es un indicativo peligroso, es una señal muy clara de guerra judicial, de lawfare. Y es que analizando los perfiles, como lo veíamos ahorita en la nota, los intereses de una presidenta de la Corte vinculada al priismo y un presidente, bueno, ya no presidente, pero un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculado al panismo, reunidos con el dirigente nacional del PRI y con el coordinador de campaña de la candidata del PRI y del PAN. Una de las pinzas, por así decirlo, del lawfare es también los medios, el poder mediático, es el poder judicial y el poder mediático. Ayer se dio a conocer de esta cena que ocurrió el 12 de diciembre de 2023. Yo sé que tú también estás muy pendiente de los medios de comunicación. ¿Has visto que este tema llega a los medios corporativos de comunicación? Pues increíblemente, bueno, no increíblemente, sabemos que los medios se manejan también como un aparato de guerra. Como yo te decía, en los golpes modernos mediáticos, en los golpes modernos, quien juega un papel fundamental es el poder mediático. Si, digamos, en un caso de lawfare, los medios logran convencer a un sector importante de la opinión pública que la causa que se está siguiendo es justa o es correcta, el lawfare procede. Cuando se dan cuenta de que esto no cuaja en la opinión pública, lo echan para atrás. Lo vimos claramente en el caso del desafuero contra López Obrador en el año 2005-2006. De repente se dieron cuenta que el lawfare no pegó en la población, que estaba generando un enorme desprestigio. Entonces lo echaron simplemente para atrás. Y esto hacen siempre. Aquí lo que estamos viendo es que el lawfare funciona, sin lugar a dudas, acompañado siempre de una actividad mediática. Sin esta actividad mediática no hay lawfare. Y claro, esto se puede hacer por una razón muy sencilla, porque los grandes medios masivos de comunicación suelen estar controlados por un poder económico y suelen ser monopólicos en todos los países. En cada nación latinoamericana hay un medio de comunicación que es el que dicta la agenda. Y una de las cosas que pueden hacer estos grandes consorcios mediáticos es simplemente silenciar la información. Es decir, si la información conviene para sus intereses, le ponen todos los reflectores, le ponen todos los micrófonos. Si no conviene, le hacen el vacío. Y estamos precisamente ante eso. Lo mismo hicieron en tiempos de Felipe Calderón, cuando hicieron un pacto para no dar información sobre cómo era la violencia. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Rafael, nos queda poquito más de un minutito, pero ahorita mencionabas que también parte de esa estrategia es impulsar causas que la ciudadanía o la opinión pública podría considerar como justas. ¿Tú crees que la defensa de la democracia, del poder judicial, de la transparencia y todas estas causas que se han enarbolado en torno a la llamada Marea Rosa, hoy registrada como marca registrada ante el INPI por Xóchitl Gálvez, podrían ser algunas de esas causas? Por supuesto, y más cuando tienes que dos de los actores centrales de esta cena son justamente el PRI y el PAN. Ahí tienes el matrimonio entre el PRI y el PAN a nivel judicial y lo tienes a nivel político. Otro caso de lawfare que hay que señalar que es muy grave es lo que hace el juez Marco Antonio Beltrán, que pide en buen inglés, ¿sí?, que Estados Unidos intervenga en México. Y esto es un complemento de esta historia. Sí estamos ante un caso de lawfare. Querido Rafael, pues te agradezco mucho por tu tiempo, comentario y análisis. Dejar micrófonos abiertos para seguir hablando de esos temas a lo largo de los próximos meses. Te mando un fuerte abrazo. Más para ti. Vamos a una pausa y ya volvemos.